Una esposa conforme al corazón de Dios. Capítulo 4. Deleitarse en la intimidad. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 24. Desde que has empezado a crecer en el Señor, a trabajar en equipo con tu esposo y a mejorar tu comunicación, hemos llegado por fin al tema candente de la intimidad en el matrimonio. Y créeme, para tener éxito en el aspecto sexual y afectivo, más vale que seamos fuertes en el Señor, que estemos comprometidas en nuestro matrimonio y que seamos capaces de comunicarnos, pues todo esto será indispensable. Creados para la intimidad. Ya sé que hemos estudiado el relato en que Dios creó a la humanidad, pero veámoslo de nuevo. Dios creó en este momento a la primera pareja, Adán y Eva. En aquel entonces, todo era perfecto, todo funcionaba bien. En el principio, Adán y Eva gozaban de perfecta intimidad porque el pecado aún no había entrado en la creación magistral de Dios. ¿Cómo era ese matrimonio perfecto? ¿Qué completaba aquella unión sin mancha? En primer lugar, el ambiente que le rodeaba era perfecto. Génesis capítulo 1, versículo 31. Era el huerto del Edén. Por otro lado, tanto el hombre como la mujer eran perfectos. Dios mismo había formado al hombre del polvo de la tierra y soplado en él aliento de vida. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces, Dios le trajo una compañera, una pareja, una ayuda, una esposa al hombre, a quien sacó de su propia costilla. La mujer fue creada del hombre y para el hombre. Primera de Corintios capítulo 11 versículos del 8 al 9. ¡Qué dicha! Cuando Adán vio a Eva por primera vez, exclamó: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis capítulo 2, versículo 23. Otra traducción, en el lenguaje encantador y cotidiano, relata que Adán exclamó emocionado: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Imagina su dicha. En el ambiente perfecto, esta pareja perfecta gozaba de una existencia perfecta y de una intimidad perfecta. Ellos hallaron la dicha absoluta al gozarse en su unión y en su servicio a Dios. La Biblia lo relata de este modo. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis capítulo 2, versículo 25. En el relato de la fundación del primer matrimonio, la palabra de Dios establece un principio para toda pareja casada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En otras palabras, el hombre debía pegarse y adherirse a su esposa. La pareja entablaría una nueva unidad independiente basada en la intimidad. Entonces, ¿qué sucedió? Sin embargo, algo perturbó el lugar perfecto, a las personas perfectas, a su matrimonio perfecto y a su perfecta relación con Dios. En una palabra, pecaron. La serpiente tentó a Eva, quien prefirió escuchar a ésta antes que a Dios. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Eva, por su parte, tentó a Adán, quien prefirió escucharla antes que a Dios. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y entonces toda esa perfección se desintegró. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Son innumerables, amiga mía, y sus ramificaciones persisten en todo el mundo hasta hoy. Para nombrar unas pocas, el pecado irrumpió en el ambiente perfecto de Dios. La pareja dichosa que estaba desnuda y no se avergonzaba, Génesis capítulo 2, versículo 25, de repente se turbó al percatarse de que estaban desnudos. Génesis capítulo 3, versículo 7. Por primera vez emplearon ropa, pues cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tanto el hombre como su esposa fueron castigados por Dios con severidad.
y Adán y Eva perdieron su hogar al ser expulsados por Dios y enviados lejos del huerto del Edén. Amada mía, nunca ha habido una separación semejante. La entrada del pecado fracturó la intimidad matrimonial de Adán y Eva, y lo mismo ocurre en nuestra vida. La intimidad ha sido una lucha para las parejas desde el día en que Adán y Eva prefirieron escuchar a otros antes que a Dios, y solo a Él. Reactivar la intimidad. A pesar de lo expuesto, la verdad contenida en una declaración previa nos da esperanza. Al principio de este capítulo mencioné que la Biblia contiene los principios eternos para cada aspecto de la vida, incluso el matrimonio. En su palabra aprendemos cómo reavivar, reedificar y redescubrir la intimidad. Dios nos enseña cómo vencer el pecado y la tensión que ahora existe en toda relación humana como resultado de la caída, incluso en una pareja casada. ¿Cuáles son las instrucciones específicas de Dios para una esposa que desea buscar y disfrutar de la intimidad con su esposo? Mi respuesta se basa en el discurso de ceremonia matrimonial que tantas veces escuché en mi antigua iglesia, a cargo del pastor del ministerio para solteros. Él solía leerle a cada pareja de novios los pasajes bíblicos relacionados con el matrimonio. Puedo recordarlos todos sin necesidad de revisar mis apuntes. Y lo mejor es que están en la Biblia, lo cual garantiza que funcionan. Ahora, presta atención al por qué y al cómo de la intimidad sexual para el matrimonio. En primer lugar, fue proclamada por Dios. Él declaró que tú y tu esposo deben dejar a sus padres y unirse como una sola carne. Génesis capítulo 2 versículos 24 y 25. El plan de Dios es que ustedes dos se unan en matrimonio y en intimidad sexual a fin de llegar a ser uno solo, un ser completo en el otro. Segundo, la procreación. Dios desea que la unidad formada entre un esposo y una esposa mediante la intimidad sexual produzca otra generación, una descendencia que perpetúe el designio divino de multiplicarse y llenar la tierra. Génesis capítulo 1 versículos 27 y 28. Tercero, el placer. La intimidad sexual también fue diseñada por Dios como fuente de placer para los esposos. Proverbios capítulo 5 versículos del 15 al 19. Dicho placer se disfruta en la medida en que cada cónyuge decide servir y no negarse al otro. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 5. Cuarto, la pureza. El sexo dentro del matrimonio es puro y proporciona resistencia contra la tentación sexual. De ese modo, promueve la pureza de ambos cónyuges. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 2. Quinto, el compañerismo. Cada cónyuge recibe de Dios el mandato de suplir las necesidades físicas del otro y de velar también por la satisfacción de las suyas. Primera de Corintios capítulo 7 versículos del 3 al 4. Sexto, la protección. El sexo en el matrimonio constituye una defensa contra la lujuria, la tentación y las artimañas seductoras y profanas de Satanás. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 5. Querida esposa lectora, Dios ha hablado. Este es su plan para la intimidad sexual con tu esposo. Ahora, tu papel como esposa conforme a su corazón es pensar y ver el sexo desde su perspectiva divina y poner en práctica su palabra y su designio. Entrégate por completo. Como puedes ver, el placer sexual en el matrimonio es la voluntad de Dios, es su plan y su don para la pareja. Por consiguiente, debes tomar la determinación de entregarte en la intimidad sin reservas. No será tarea fácil, pues lo que fluía con naturalidad y armonía en la creación ahora demanda esfuerzo. Sin embargo, hay bendiciones en abundancia para quien anda en pos de un corazón
como el de Dios, que acude a Él y se esfuerza. A continuación presento algunas de mis recomendaciones para lograr deleitarse en la intimidad. Se basa en la palabra de Dios, en mi propia experiencia de darlo todo y en la práctica a través de las diversas etapas de mi matrimonio con Jean. Pronto notarás que 3 de las 4 recomendaciones tienen que ver con la mente. Alcanzaremos un mayor progreso y victoria si decidimos ver, comprender y pensar acerca del sexo como Dios lo hace. Recuerda que en ese preciso punto Adán y Eva se desviaron, dejando de escuchar a Dios y prefiriendo atender a otros. Desecha la timidez y la vergüenza en lo concerniente al sexo con tu esposo. En vez de centrarte en ti misma, cómo luce o no tu cuerpo, cómo te gustaría que te viera o cómo piensas que debería verse. Piensa más bien en el plan perfecto de Dios. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, y los dos llegaron a ser una sola carne. Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25. Asimismo, piensa en tu esposo y en el deleite que experimenta él contemplándolo. Ver Proverbios capítulo 5, versículo 19. Después de todo, tu cuerpo es el único que le es lícito contemplar. Así que no te cohibas, ora y lánzate, entrégate por completo. Entrega tu ser, tu amor y tu cuerpo a tu esposo según el designio ordenado y aprobado por Dios. Recuerda que la palabra de Dios dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hebreos capítulo 13, versículo 4. En otras palabras, el sexo en el matrimonio es puro. El sexo no es sucio ni inmoral. Si lo disfrutas con tu esposo y de nuevo, ora. Pídele a Dios que disipe cualquier pensamiento contrario a sus enseñanzas con respecto al derecho, el privilegio y el deleite que Él ordenó para el sexo entre tú y tu esposo. Accede a deleitarte en dar y recibir placer durante la relación sexual. Deleitarse en la intimidad no solo está bien, sino que es la voluntad de Dios. El sexo y el placer sexual hacen parte del plan perfecto de Dios para el vínculo matrimonial. El esposo descrito en Proverbios, capítulo 5, versículos del 15 al 19, se sentía saciado, colmado, satisfecho y casi intoxicado y ebrio por la felicidad sexual y el afecto que le brindaba su esposa. Vemos también que Isaac y Rebeca disfrutaban de algún grado de excitación sexual como pareja cuando Abimelech, que era un rey pagano, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. Génesis capítulo 26, versículos 8 y 9. En otras palabras, el rey observó caricias que son propias de la intimidad conyugal. No te niegues a tu esposo. La Biblia lo dice en estos términos. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad o derecho absoluto sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad o derecho absoluto sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 3 al 5. En términos escuetos, tanto el esposo como la esposa deben cumplir con su deber conyugal para satisfacer las necesidades sexuales del otro, que son propias y naturales. A ambos se les ordena no negarse al otro sexualmente, a menos que sea de común acuerdo, por un tiempo, con un propósito y con miras a reunirse pronto. Hacia el cambio.
A estas alturas espero que hayas comprendido a partir de las Escrituras la gran estima y dignidad que Dios le ha otorgado a la intimidad sexual en el matrimonio. Mi oración es que los versículos que estudiamos hayan tocado tu vida, tu corazón y tu matrimonio. Como mujer casada, estás llamada a entregarte por completo en el aspecto sexual de tu matrimonio y debes hacerlo con libertad, con gozo, con sinceridad, de manera frecuente y sin vergüenza. Asimismo, debes proporcionarte, no negarle este don precioso y este derecho a tu esposo. ¿Necesitas un cambio en tu actitud y en la disposición de tu corazón? Si es así, ¿cómo puedes empezar a superar cualquier problema? ¿Cómo puedes cambiar tu manera de pensar y tu actitud, enriquecer tu vida sexual y mejorar tu matrimonio? Al final del capítulo presentaré diversos detalles que puedes practicar. Por ahora, concéntrate en estos dos asuntos grandes. El primero, por supuesto, es la oración. Habla con Dios acerca de este aspecto vital y fundamental de tu matrimonio. Él nos ha revelado su plan y nuestro deber como esposas es darle gracias por ello, ya que procede del corazón y de la mente de Dios. Podemos afirmar que es bueno, perfecto y agradable. En oración, ponte de acuerdo con Dios en que el sexo con tu esposo es bueno, que tiene su sello de aprobación, que constituye uno de los derechos de tu esposo y un privilegio del matrimonio, y que se conforma a la voluntad divina. Además, en oración confiesa cualquier timidez o egoísmo que haya en ti. Con todos los demás hombres debes comportarte de manera reservada y distante, pero no con tu esposo. Por último, ora declarando un compromiso a crecer, lo que la Biblia dice, a aferrarte a ella y recordarla y seguirla. Si somos esposas conforme al corazón de Dios, no vamos a escuchar lo que el mundo dice. De ningún modo, vamos a escuchar a Dios. El segundo asunto grande consiste en hablar con tu esposo acerca de tu vida sexual conyugal. Ora antes de hablar. Ora para expresarte de manera apropiada. Acuérdate de las normas divinas para la buena comunicación. Ora con el fin de elegir el momento más oportuno para conversar. También ora porque tu esposo esté dispuesto a escuchar. Tu objetivo es expresarle a tu preciado esposo que deseas convertirte en una mejor compañera sexual y que estás dispuesta a esforzarte para que todo mejore. No olvides que Dios te ayudará a escoger tus palabras. Si tu esposo es cristiano, pídele que ore por ti y contigo, que te anime y que hable con franqueza. Si tu esposo no es cristiano, sigue adelante y pídele que te anime y que se comunique con sinceridad. Confiar en Dios. Querida esposa, solo Dios sabe cómo y cuántas maneras te bendecirá por tu obediencia sincera en este aspecto crucial y fundamental de tu matrimonio. Tendrás que confiar en Él. Sin embargo, puedes estar segura de que recibirás bendición. Cuenta con ello. A medida que te dispongas a cambiar en respuesta a la palabra de Dios, confiarás más en Él. Para muchas mujeres, quizá para ti, este es un paso de fe gigantesco. No obstante, Dios pide la obediencia de sus hijos y se complace en ella. Quisiera reiterar que serás bendecida. ¿No crees que una bendición para ti sería saber que hay una bendición para tu esposo? Ambos son coherederos de la gracia de la vida. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Esta asociación poco tiene que ver con el cristianismo, pero mucho con el matrimonio, dado que el matrimonio es la mejor relación que la vida terrenal puede ofrecer. Habla el corazón. ¿Cuánto desearía poder verte y hablar contigo en persona? ¿Cuánto me gustaría saber en qué aspecto necesitas ánimo? En vista de que no es posible, dejaré que mi corazón hable con base en las cartas que recibo y en las
preocupaciones que muchas mujeres me han manifestado. ¿Cuáles fueron sus motivos de consulta? Las últimas 3 mujeres que buscaban ayuda y consejo tenían la fortuna de contar con esposos que hablaban con sinceridad acerca de tentaciones sexuales, molestias, irritabilidad y frustración sexual. En todos los casos, el deseo de sus esposos era compartir la intimidad sexual con mayor frecuencia. A medida que las escuchaba y comprendía, que oraba y buscaba palabras de aliento, exhortación y ánimo para estas amadas hermanas en Cristo, los pasajes bíblicos que estudiamos en este capítulo vinieron a mi mente y luego a mis labios. Soy consciente de que hay una situación distinta y a veces complejas en la vida conyugal de cada mujer. También admito que existen problemas y que hay esposos problemáticos. Les doy gracias a Dios porque existen pastores, consejeros y mujeres mayores que con sabiduría pueden ayudarnos a aplicar los principios de Dios en nuestra situación específica. Quizá tú seas una esposa que necesite exponer su situación a alguna de estas personas sabias. Si es así, te animo a hacerlo. Por otro lado, existen muchos libros que tratan situaciones muy diversas. Te aconsejo leerlos. Sin embargo, al mismo tiempo y en realidad de continuo, tienes a tu disposición la palabra de Dios como guía. Si tienes dudas, revísala. Puedes preguntarte, ¿qué desea enseñarme Dios sobre la intimidad sexual y cómo puedo avanzar en la aplicación de sus pautas para mi matrimonio? Recibirás ayuda y bendición cada vez que practicas su verdad y sigues sus instrucciones. Como ya lo afirmé, funcionan. Detalles que transforman. 1. Toma tu agenda y programa los encuentros sexuales. ¿Cómo te suena mi propuesta? Fría, sosa, aburrida, poco romántica. Lo cierto es que hablar abiertamente con tu esposo y trazar un plan juntos podría cambiar por completo su vida sexual. La intimidad no sucede por accidente, y lo sabes. Por lo tanto, debes planearlo para asegurarte que pueden disfrutarla con tu esposo. El hecho de hablar con tu esposo sirviéndote de una agenda también le da a él la oportunidad de manifestar la frecuencia con que desearía compartir la intimidad conyugal. Cabe agregar que según los hechos registrados por un consejero matrimonial, todos los esposos respondieron que la necesidad número 1 era la satisfacción sexual, después de pedirles que enumeraran las 5 primeras necesidades básicas. Por otra parte, considera que frente a la misma información solicitada, las esposas ni siquiera mencionaron el sexo en su lista. 2. Habla acerca del sexo con tu esposo. Acabamos de consagrar un capítulo al tema de la comunicación, y este es un aspecto primordial en el cual puedes poner por obra todos esos principios y empezar a hablar. Si ambos pueden conversar de manera agradable, seria, amorosa, tierna y precisa, entonces podrán moverse juntos hacia un mayor deleite en la intimidad. Después de todo, desearán disfrutarla por mucho tiempo. 2 consejeros refirieron los siguientes hallazgos alentadores. En nuestra última encuesta nacional enfocada a los matrimonios duraderos, hemos descubierto que la satisfacción sexual, en vez de disminuir, en realidad aumenta en las parejas que han estado casadas por más de 30 años. 3. Dedica tiempo a los preparativos para el encuentro íntimo. Al igual que una buena comida requiere tiempo para su preparación, el tiempo de intimidad juntos también. Piénsalo, disfrutar de una comida plena, precisa, planear un menú, buscar las recetas adecuadas, hacer la lista de ingredientes, ir a la tienda para comprar lo necesario, pagarlo, invertir tiempo cocinando, arreglando la mesa y cada detalle en la casa. Y luego, tiempo para servir, compartir y saborear. Lo mismo es cierto respecto al tiempo romántico con tu esposo.
Es necesario planear un tiempo para pensar, orar, prepararlo todo, ir a un almacén y comprar vestuario especial, disponer el escenario y el ánimo, deleitarse sin prisa. Vaya, qué fiesta será. Qué esposo tan afortunado, qué afortunada tú. 4. Procuren acostarse a la misma hora. ¿Cuán importante es este detalle en el aspecto sexual? Claro, hay ocasiones y profesiones que le exigen al esposo acostarse antes que su esposa, pero en muchos matrimonios no es el caso. La esposa simplemente decide acostarse más tarde. Al respecto, te hago esta pregunta. ¿Cómo puedes disfrutar de caricias, estar libre para un encuentro sexual, sin mencionar una buena noche de descanso para ti, si no te acuestas al tiempo con tu esposo? 5. Renuncia a la excusa de estoy demasiado cansada. ¿Qué mujer no lo está? No puedo evitar reírme al hablar del cansancio. Con todo, tú eres una mujer inteligente. Sabes cómo manejar el hogar, criar a los hijos, tal vez educarlos en casa o destacarte en tu trabajo. Entonces resulta fácil para ti identificar lo que puede posponerse o descartarse en tu agenda para evitar el cansancio excesivo en un aspecto tan esencial como tu vida sexual. Tu labor consiste en identificar a los factores que roban tu descanso y hacer los ajustes necesarios para que no te sientas demasiado cansada a la hora de disfrutar la intimidad sexual con tu esposo, además de mejorar tu salud y tu bienestar. Postdata, no sería mala idea contar aquí con la opinión de tu esposito. 6. Cuida de ti misma. Hay muchos secretos sencillos para lucir más atractiva para tu esposo. Un buen arreglo personal solo requiere pocos minutos. ¿Por qué no tomar un buen baño, arreglarte, vestirte y maquillarte un poco? También un poco de ejercicio hace maravillas. Una caminata de 20 minutos, 5 días a la semana, tonificará tu cuerpo y te ayudará a perder 6 kilos en un año sin hacer un solo cambio en tu dieta. Además, perder un poco de peso no cae nada mal en el aspecto sexual. Toda mujer aumenta algunos kilos mientras se hace cargo de la cocina, la crianza de los hijos y centra su vida en el hogar. Si este es tu caso, bajar de peso te dará energía y renovará el aspecto sexual en tu vida. 7. Planeen un corto viaje juntos. Una buena escapada, como solía hacerse en el pasado, puede renovar tu matrimonio y darles tiempo para disfrutar de una mayor intimidad, conversar, soñar, planear y divertirse. Los hijos son una bendición, pero una vez que empiezan a llegar, el tiempo a solas juntos debe planearse. Con planeación, oración y preparación pueden escaparse por 24 horas sin gastar mucho dinero.